Desde lo más profundo de mi ser, un llamado se agita dentro de mí, una necesidad apremiante de contar una historia que ha cambiado no solo mi vida sino también la de toda nuestra nación. La historia del muro de Nehemías. La historia de cómo un hombre, guiado por la fe y la visión de Dios, lideró a su pueblo en la reconstrucción de un muro, pero, aún más importante, en la restauración de su identidad y su fe. Lo que comenzó como una simple noticia de los problemas en Jerusalén se convirtió en una misión que marcaría nuestra historia para siempre. Nehemías, un hombre en una posición de influencia como copero del rey, escuchó sobre las ruinas de Jerusalén y cómo el muro de la ciudad estaba derribado. Pero su reacción no fue de mera tristeza o resignación. Fue una respuesta que nos enseña la verdadera naturaleza de un corazón sincero y dedicado a Dios. Nehemías oró. Su oración no fue un simple murmullo de palabras. Fue un derramamiento de su alma, una confesión de nuestros pecados como nación, una petición por misericordia y guía. Pasó días y noches en oración y ayuno, buscando la voluntad de Dios, preparándose para lo que se avecinaba. Finalmente, la oportunidad llegó, y Nehemías, con una fe resuelta y una confianza en Dios, solicitó el permiso del rey para ir a Jerusalén y comenzar la obra de reconstrucción. Lo que podría haber sido una petición imposible fue concedida, no por la persuasión humana, sino claramente por la mano de Dios. Llegando a Jerusalén, la realidad de la destrucción fue palpable. Las ruinas eran un testimonio sombrío de nuestro pasado, de nuestros fracasos como pueblo. Pero Nehemías no vio simplemente los escombros, vio una visión, un llamado divino. De noche, inspeccionó las murallas, meditando en silencio sobre la tarea que tenía por delante. No fue impulsivo ni imprudente. Fue considerado y cuidadoso, sabiendo que lo que estaba a punto de emprender no era una mera obra de construcción, sino una obra de fe. Finalmente, presentó su visión al pueblo, no como su plan, sino como el plan de Dios. Nos habló de la buena mano de Dios sobre él, de cómo el rey había concedido su petición y de cómo debíamos levantarnos y construir. Y nosotros, el pueblo, respondimos. No porque fuéramos particularmente valientes o capaces, sino porque vimos en Nehemías un líder genuino, un hombre de Dios. Vimos una posibilidad de restauración, de redención. La construcción comenzó con un fervor y una determinación que solo puede venir de la convicción divina. Cada uno de nosotros tomó nuestra porción del muro, trabajando no solo con nuestras manos sino con nuestros corazones. Pero no fue sin oposición. Desde el principio, los enemigos se burlaron y amenazaron. Nos llamaron débiles e incapaces, riéndose de nuestra tarea. Pero Nehemías, con una fe inquebrantable, nos recordó quiénes éramos y en quién confiábamos. No teman a ellos. Recuerden al Señor, grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas, exclamó. Y así, armados con espadas, lanzas y arcos, continuamos la obra, sabiendo que estábamos en una batalla no solo contra los hombres sino contra las fuerzas espirituales. La construcción del muro no era solo una tarea física, era una obra espiritual. Cada piedra que colocábamos era una afirmación de nuestra fe, una declaración de nuestra dependencia de Dios, una manifestación de nuestra identidad como su pueblo. A medida que el muro crecía, también lo hacía nuestra fe. La oposición no cesó, de hecho, se intensificó. Los enemigos planearon ataques y conspiraron para detenernos. Pero en cada paso, en cada desafío, Nehemías se mostró como un líder inspirado y guiado por Dios. No era solo su valentía o su sabiduría lo que nos inspiraba, era su genuina humildad y devoción a Dios. No buscaba su gloria sino la gloria de Dios. No confiaba en su fuerza sino en la fuerza de Dios. En medio de la construcción, otro problema surgió, uno que reveló aún más profundamente el carácter de Nehemías y la naturaleza de esta misión. Algunos de nosotros, los más pobres, estábamos siendo explotados por nuestros propios hermanos.
Las deudas, los intereses y la esclavización estaban desgarrando nuestra comunidad desde adentro. Nehemías, al escuchar esto, se enojó. Pero su enojo no fue impulsivo ni vengativo. Fue un enojo justo, un reflejo de la justicia de Dios. Convocó a los nobles y líderes, confrontándolos no solo con su injusticia sino con la ley de Dios. No fue una reprimenda vacía, fue un llamado a la rectitud, a la misericordia, a la verdadera comunidad. Y lo que podría haber sido una división destructiva se convirtió en un momento de restauración y renovación. Los que habían explotado a otros se arrepintieron, devolviendo lo que habían tomado, restaurando la confianza y la unidad entre nosotros. La construcción continuó, y cada día veíamos como el muro se elevaba más y más. Pero lo que también veíamos era como nosotros, como pueblo, nos estábamos levantando. No solo estábamos reconstruyendo un muro, estábamos reconstruyendo nuestras vidas, nuestra fe, nuestra identidad como el pueblo de Dios. La oposición no cesó, al contrario, se intensificó. Los enemigos de nuestro pueblo se dieron cuenta de que estábamos progresando y comenzaron a conspirar abiertamente contra nosotros. Trataron de distraernos, desanimarnos y disuadirnos, pero Nehemías se mantuvo firme y nosotros con él. No fue fácil. Hubo momentos en que la fatiga y el temor amenazaron con abrumarnos. La burla y la crítica de aquellos que no compartían nuestra visión se convirtieron en un eco constante en nuestras mentes. Pero cada vez que surgían dudas, Nehemías nos recordaba por qué estábamos haciendo esto, por quién estábamos haciendo esto. Nos recordaba que este no era simplemente un proyecto de construcción, sino una misión divina. Nos recordaba que no estábamos solos, que Dios estaba con nosotros, que su mano estaba sobre nosotros. Nos animaba a no tener miedo, a recordar al Señor, grande y temible, y a luchar por nuestras familias, por nuestra tierra, por nuestra fe. Y así lo hicimos. Trabajamos con una mano y sosteníamos una espada en la otra. Estábamos preparados, no solo para construir, sino también para defender lo que estábamos construyendo. Lo que me impactó más en esos días no fue solo la fuerza y resolución de Nehemías, sino su sabiduría y comprensión. Sabía que no estábamos simplemente en una batalla física, sino en una batalla espiritual. Sabía que las verdaderas batallas no se ganan solo con fuerza y habilidad, sino con fe y obediencia. También entendió que no estábamos simplemente reconstruyendo una estructura física, sino reconstruyendo una comunidad, una identidad. Nos estaba llevando no solo a restaurar un muro, sino a restaurar nuestra relación con Dios y entre nosotros. Fue un tiempo de crecimiento, no solo en el muro, sino en nuestro entendimiento de quiénes éramos y a quién pertenecíamos. Fue un tiempo de redescubrimiento de nuestra fe, de nuestro llamado, de nuestro propósito. Y luego, en solo 52 días, sucedió. El muro fue completado. No porque fuéramos particularmente hábiles o fuertes, sino porque Dios estaba con nosotros. Porque estábamos trabajando en obediencia y fe. Porque estábamos unidos no solo en un objetivo común sino en un espíritu común. Fue un milagro, un testimonio, una proclamación a todas las naciones de la grandeza y fidelidad de nuestro Dios. Pero la historia no termina allí. El muro fue solo el comienzo, el primer paso en un proceso mucho más profundo y significativo. Después de la construcción del muro, el pueblo se reunió, y la ley de Dios fue leída en voz alta. Todos escuchamos, desde el más grande hasta el más pequeño, hombres, mujeres y niños, todos con un corazón dispuesto y atento. Y mientras escuchábamos la ley, nuestras almas fueron tocadas. Comenzamos a entender, tal vez por primera vez, no solo lo que habíamos hecho mal, sino lo que podríamos y debíamos ser. Comenzamos a llorar, no solo por nuestras fallas y pecados, sino por nuestra esperanza y nuestra promesa. No solo por lo que habíamos perdido, sino por lo que podríamos ganar. Nehemías y los sacerdotes nos consolaron, nos recordaron que este no era un día de luto, sino un día de celebración.
Un día para regocijarnos en el Señor, nuestra fuerza. Un día para recordar que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Y así, celebramos. Comimos, bebimos, compartimos, y nos regocijamos, no solo por un muro, sino por una renovación, una resurrección, una redención. Esta historia, esta experiencia, no es solo un recuerdo, es una realidad viva. Es un recordatorio de que con Dios, todas las cosas son posibles. Que no importa cuán grandes sean los desafíos, cuán fuertes sean los enemigos, cuán profundas sean nuestras fallas, hay esperanza, hay vida, hay victoria en Él. La celebración de la finalización del muro fue solo el comienzo de un despertar más profundo y transformador en nuestro pueblo. Como parte de la comunidad que había experimentado este milagro, me di cuenta de que la reconstrucción física era solo un símbolo de una reconstrucción mucho más significativa que estaba ocurriendo en nuestros corazones y almas. La lectura de la ley no fue un evento aislado, se convirtió en un hábito regular. Nos reuníamos y escuchábamos las palabras de Dios, y algo maravilloso comenzó a suceder. Las palabras escritas comenzaron a cobrar vida en nosotros, y empezamos a ver nuestra vida, nuestra comunidad y nuestro mundo a través de una lente completamente nueva. Los sacerdotes explicaban las escrituras, y de repente las leyes y reglas que una vez nos parecieron secas y obsoletas se convirtieron en palabras vivas y activas. Nos enseñaban cómo vivir, cómo amar, cómo servir. Nos mostraban cómo ser verdaderamente humanos. A medida que crecíamos en nuestra comprensión y aplicación de la ley, también crecíamos en nuestra relación con Dios y entre nosotros. Comenzamos a comprender que no éramos simplemente un grupo de individuos, sino una comunidad, una familia, un cuerpo unido y conectado. Los ricos comenzaron a ayudar a los pobres, los fuertes a apoyar a los débiles, los sabios a enseñar a los ignorantes. Empezamos a cuidarnos unos a otros, no solo porque era lo correcto, sino porque era lo natural, lo necesario. A medida que nos acercábamos a Dios, también nos acercábamos entre nosotros. A medida que aprendíamos a amar a Dios, aprendíamos a amarnos unos a otros. A medida que aprendíamos a servir a Dios, aprendíamos a servirnos unos a otros. Lo que una vez fue una sociedad fracturada y fragmentada se convirtió en una comunidad vibrante y vital. Lo que una vez fue una tierra devastada se convirtió en una tierra floreciente. Lo que una vez fue un pueblo desesperado se convirtió en un pueblo esperanzado. Pero no todo fue fácil ni sencillo. Hubo desafíos y obstáculos, conflictos y confusiones. Hubo momentos en que la vieja forma de pensar y actuar amenazó con volver y arrastrarnos de nuevo a nuestras viejas formas. Hubo momentos en que las palabras de la ley se convirtieron en un espejo, mostrándonos no solo nuestras mejores posibilidades sino también nuestras peores realidades. Hubo momentos en que las exigencias de la justicia y la rectitud se convirtieron en una carga, no solo una bendición. Pero en medio de todo, había una presencia constante, una gracia constante, una esperanza constante. Dios estaba con nosotros, no solo en palabras sino en realidad. Nos estaba llevando, guiando, moldeando. Nos estaba mostrando no solo lo que podíamos hacer, sino lo que Él podía hacer en y a través de nosotros. Y así, paso a paso, día a día, año tras año, crecimos. No solo en número o en fuerza, sino en fe y en amor, en sabiduría y en comprensión. Nehemías fue un líder, un visionario, un constructor. Pero más que eso, fue un hombre de Dios, un hombre que entendió que la verdadera reconstrucción, la verdadera renovación, la verdadera revolución no ocurre en las paredes o en las calles, sino en los corazones y en las almas. Nos mostró que la verdadera grandeza no se encuentra en la conquista o el control, sino en la compasión y la comunidad. Nos mostró que la verdadera seguridad no se encuentra en las armas o las murallas, sino en la alianza y la adoración. Nos mostró que la verdadera vida no se encuentra en la posesión o el placer, sino en la presencia y el propósito. La reconstrucción del muro y la renovación de nuestro pueblo continuaron, pero aún había más por hacer.
El proceso de cambio y crecimiento nunca es fácil, y ciertamente no fue un camino sin obstáculos para nosotros. Había tensiones y luchas internas, problemas y preocupaciones que surgían constantemente. Pero en medio de todo esto, había una dirección, un propósito, una pasión que nos unía. Los que una vez fueron enemigos comenzaron a ver que su resistencia era inútil, y algunos incluso se unieron a nosotros en nuestro esfuerzo por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero otros continuaron resistiéndose, y sus intentos de desanimarnos y distraernos se volvieron más sutiles y seductores. Los desafíos que enfrentamos no eran solo físicos sino espirituales. Las tentaciones no eran solo externas sino internas. Pero Nehemías era un líder sabio y discerniente. Veía más allá de la superficie y entendía las fuerzas y factores en juego. Nos enseñó a ser vigilantes, a estar atentos no solo a las amenazas obvias sino también a las sutiles. Nos enseñó a ser fieles, a mantenernos firmes no solo en lo que hacíamos sino en quienes éramos. Nos enseñó a ser humildes, a reconocer nuestras debilidades y dependencias, a buscar la ayuda y la guía de Dios en todo. Nos enseñó a ser valientes, a enfrentar nuestros miedos y fracasos, a avanzar en fe y en fuerza. Nos enseñó a ser compasivos, a ver más allá de nosotros mismos y nuestras necesidades, a ver y servir a los demás con amor y gracia. Nos enseñó a ser comprometidos, a perseguir no solo lo que era fácil o cómodo, sino lo que era correcto y verdadero. Nos enseñó, en resumen, a ser como Dios nos había llamado a ser. A vivir no solo con nuestras manos y pies, sino con nuestros corazones y almas. A vivir no solo para nosotros mismos sino para Él y para los demás. Fue un tiempo de transformación, no solo de transición. Un tiempo de revelación, no solo de renovación. Un tiempo de metanoia, no solo de movimiento. Y en medio de todo esto, estaba la constante presencia y provisión de Dios. Él estaba allí en cada paso y en cada estación. Él estaba allí en cada victoria y en cada derrota. Él estaba allí en cada alegría y en cada dolor. Nos estaba mostrando que no estábamos solos, que no estábamos perdidos, que no estábamos abandonados. Nos estaba mostrando que Él era fiel, que Él era justo, que Él era amor. Nos estaba mostrando que Él era Dios y que nosotros éramos su pueblo. Esta es la cuarta y última parte de la historia del muro de Nehemías, pero no es el fin de la historia. La historia continúa en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones y vidas. La historia de Nehemías nos invita a mirar más allá de lo que vemos y a ver lo que podemos ser. Nos invita a mirar más allá de lo que hacemos y a ver lo que podemos hacer. Nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y a ver a Dios, a confiar en Él, a seguirlo, a amarlo, a servirlo. Nos invita a ser no solo oyentes de la palabra sino hacedores de la palabra. Nos invita a ser no solo creyentes en la palabra sino vividores de la palabra. Nos invita a ser no solo un pueblo de Dios sino el pueblo de Dios. Y así, la historia continúa. En ti, en mí, en nosotros. La historia continúa, y tú eres parte de ella. ¿Dónde te llevará? ¿Qué te enseñará? ¿Cómo te transformará? Solo Dios lo sabe, y Él está esperando, dispuesto a guiarte, a crecer contigo, a amarte. La historia continúa, y el autor de la vida te invita a ser parte de ella.